gente los alabe, que la gente los aplauda, pero el Señor Jesucristo dice, pues a esos que les aplauden, que les dicen, ¿verdad? Qué bueno lo que hacen, ellos ya tuvieron su pago. Es eso que los hombres le están dando. Entonces, amados hermanos, vimos, ¿verdad?, que tanto está distorsionado este mundo, amados hermanos, que podemos ver, ¿verdad?, en las redes sociales, podemos ver a los tiktokers, hermanos, haciendo infinidad de cosas, ¿verdad?, para poder tener like, llegar a hacer hasta cosas, hermanos, que vergonzosas, cosas penosas, ridiculeces, hermanos, por tal, ¿verdad?, de obtener lo que son likes. Esas personas quieren admiración, hermanos, para ellos. Pero vimos, hermanos, que el Señor nos dice que nos guardemos de nuestra propia, de hacer nuestra justicia, ¿verdad?, delante de los hombres. Entonces, en esta ocasión, hermanos, toca ver cuando damos limosna, cuando oramos y cuando ayunamos, hermanos. Entonces, queremos ver, amados hermanos, estas verdades, esta cátedra que el Señor Jesús, esta exposición que el Señor hace, hermanos, porque es el Señor quien les está hablando a sus discípulos. El Señor ya habló en el capítulo 5, hermano, cómo es el perfil de sus discípulos, cómo son los ciudadanos que son hijos de Dios. Y en este capítulo vemos, hermano, cómo actúan aquellos que son hijos de Dios y aquellos, hermanos, que no son hijos de Dios, porque el Señor está dando advertencias. Entonces, a lo largo, amados hermanos, de la historia, ¿verdad?, del cristianismo, hemos visto, hermanos, muchos hombres como han intentado, hermanos, robar la gloria de Dios, como han intentado ser vistos, ser alabados. Y un caso de estos, hermanos, es en el libro de los Hechos, cuando nosotros vemos, hermano, al hijo de consolación, que es Bernabé, vender una propiedad y llevarla a los pies de los apóstoles, para poder ayudar, hermanos, a aquellas personas que habían llegado al Pentecostés, que se habían quedado ahí. Y luego, hermanos, estas personas habían perdido sus trabajos, algunos eran pescadores, otros, hermanos, sus familias los habían abandonado, estaban mal, hermanos, y aparte de eso, el gobierno corrupto que estaba, hermanos, religioso, no aceptaba, hermanos, que se hablase del nombre de Jesucristo. Entonces, estas personas vivían tan mal, hermanos, y este hombre dice, hermano, que hizo el amor, esos ojos de misericordia que él tenía, le llevó a vender esa propiedad y llevarla, hermanos, ¿para qué? Para solventar la necesidad de los hermanos. Más adelante aparecen otros dos llamados Ananías y Zafira, con una motivación diferente. Ellos vieron lo que hizo Bernabé. Ellos dijeron, bueno, hagamos nosotros igual, vendamos una propiedad, pero mintamos. Vemos tanto dinero, digámosle al apóstol Pedro, que en esto se vendió y esto le traemos. Entonces, hermanos, vemos como el apóstol Pedro, un hombre lleno, hermanos, del poder de Dios, no tuvo miedo, hermanos, de llamarle la atención a un rico y le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás sembró cizaña en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice, hermano, que este hombre murió. Entonces, amados hermanos, vemos, ¿verdad?, cómo la gente, hermanos, a Pedro le interesó darle más la gloria a Dios y no decir, está bien, Ananías, está bien, ¿verdad?, solo eso. No, hermanos, este hombre era sincero, Pedro era íntegro delante del Señor y él deseaba darle toda la gloria, hermanos, al Señor en su ministerio, ¿verdad? Entonces vemos, amados hermanos, que el valor que este hombre tiene para predicar. Luego, más adelante, hermanos, los encarcelan. Luego Pedro les dice, hermanos, que el Cristo que ustedes crucificaron, ¿verdad?, ustedes le dicen, tienen las manos manchadas de sangre, porque, hermanos, los religiosos estaban diciendo que Pedro les quería echar la culpa, que ellos, hermanos, crucificaron a Cristo, cuando ellos fueron, hermanos, los que gritaron y le dijeron, crucifíquenlo, y queremos a Barrabás en vez de Jesús. Qué terrible escena, hermanos, y el apóstol Pedro tiene un gran valor. Hermanos, no vivamos desanimados. Hermanos, Dios no pone el desánimo. Es Satanás quien pone el desánimo en la vida. Es Satanás el que quiere irrumpir tu crecimiento, dejarte que tú te estanques, hermanos. Dios no pone
Dice, hermano, que los macedonios no soportaron ver, hermanos, la tribulación, la necesidad de sus hermanos, y dice que de su pobreza abundó, hermanos. Ellos no eran personas ricas, pero más sin embargo, hermanos, de esa pobreza, de esa limitación que ellos tenían, hermanos, ellos dicen que enviaron, hermanos, una ofrenda. Ve, hermanos, que ellos no buscaban la gloria, sino que los movía, hermanos, el amor de Dios. Eso nos debe mover a nosotros, hermanos. Por eso Él está diciendo que no busquemos nuestra propia gloria. Estas verdades y acciones, caridad y advertencia, hermanos, tres prácticas hipócritas que debemos evitar. Y las vemos, hermanos, en el dar la limosna, luego en la oración y luego, hermanos, en el ayuno. Jesús, habiendo, hermano, establecido el principio general de las obras de justicia, no se debe realizar, amados hermanos, para ser vista por los hombres. Jesús ahora lo aplica a los casos de la limosna, la oración y el ayuno, en las que podemos ver, hermanos, las verdaderas obras que nos motivan a hacerlo. Hermanos, hay hombres en este mundo de renombre que han donado muchos, hermanos, miles y miles, cientos de dólares para diferentes causas, para aquellos países que tienen hambre, para aquellos países, hermanos, que no tienen tecnología, que no tienen luz, aquellos países, hermanos, donde no hay agua potable. Y todo eso, hermanos, ¿verdad?, lo hacen con unas motivaciones para pagar menos impuestos y sacar provecho, hermanos. Y así hay muchos, y hermanos, en nuestro contexto, las teletones son un montón de personas, hermanos, que desfilan con sus dólares para ser aplaudidos. Y tantas obras, hermanos, de caridad. Hermanos, la pregunta es, ¿bastará eso para ganar el favor de Dios? Claro que no. Hermanos, debemos evaluarnos. Y en esta sesión habla de la justicia, de las obras religiosas de sus discípulos y su vida práctica. Y por eso vemos los tres ejemplos. Vemos la limosna, la oración y el ayuno. Veamos, hermanos, cómo debemos conducirnos y hacer las cosas correctamente para la gloria de Dios y no ser hipócrita, hermanos, en nuestra manera de vivir el mandato de Dios a la caridad y la verdadera recompensa. Por eso, hermanos, el verso 2 nos dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de qué, hermanos, de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabado por quienes, por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen el que, hermanos, su recompensa. Hermanos, por tanto, dice el Señor, cuando des, Él da por hecho, hermanos, que nosotros, sus discípulos, vamos a dar, hermanos. Jesús está diciendo, cuando den. Cuando den. ¿A quiénes les está hablando? A sus discípulos, hermanos. Y en esta ocasión somos nosotros, somos discípulos también. ¿Cuántos somos discípulos, hermanos? ¿De qué lado estamos, hermanos? ¿Del lado de la iglesia o del lado del mundo? ¿Qué somos, hermanos? ¿Cuál es tu identidad? ¿Eres cristiano? ¿O eres de aquellos, hermanos, del libro de los Hechos que querían parar la iglesia, hermanos, como sea posible, ya sea externamente o desde adentro? Solo hay dos cosas, hermanos: o somos discípulos de Cristo o no somos de Cristo. Tenemos que evaluarnos, hermanos, cómo nosotros nos estamos conduciendo. Entonces, hermanos, Él da por hecho que sus discípulos van a dar. Y es lo que el Señor espera, hermanos. En estos tiempos, hermanos, la palabra limosna nosotros la sentimos como algo despectivo, ¿verdad? Como un término católico. Pero esta palabra, hermanos, tiene mucho, ¿verdad?, una connotación. Y entonces, hermanos, a veces se ocupa de mala manera. Nosotros decimos, son las monedas. Es el dinero, ¿verdad?, que se da por caridad. Es el dinero, ¿verdad?, que me da de lo que se sobra. Tenemos ese concepto, hermanos. Y sabemos, hermanos, que eso tenemos que ver qué significa en realidad. ¿Cuál es la motivación? También, hermanos, existe la palabra, la caridad.
que es amor, misericordia en acción. La religión práctica, hermano, de la limosna, ayuno y oración. Y esto lo vemos, hermanos, en Deuteronomio 15, hermanos. Vayamos a Deuteronomio 15. Esto no es nuevo, hermanos. Esto está desde el antiguo. Deuteronomio 15, versos 7 y 8, amados hermanos. Nos dice la palabra lo siguiente, amados hermanos. Cuando haya en medio de ti menesterosos de alguno de tus hermanos, alguno de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano. Luego, hermano, los versos 9 y 10, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo en la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des por ellos, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendes. Ve, hermanos, cómo el Señor le está hablando a sus hijos. Hermano, y esto me recuerda a algo. Ustedes se acuerdan cuando llegó aquella mujer con aquel perfume de alto costo y lo derramó, hermanos, en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hubo alguien ahí, hermano, que dijo: qué desperdicio, si hubiera vendido y si hubiera dado a los pobres. Ese era Judas Iscariote. Él lo quería vender, hermanos, y robarse el dinero, porque eso es lo que él hacía. Pero el Señor lo dice: a mí no siempre me van a tener, pero los necesitados siempre van a estar con ustedes. Esas fueron las palabras del Señor, hermanos. Y esto me recuerda mucho lo que acabamos de leer. El Señor, hermano, estaba citando la Escritura. Entonces, amados hermanos, porque los pobres siempre, hermano, estarán. Hermano, es dar con generosidad. ¿Cómo nosotros damos, hermano? Hay un principio. El apóstol Pablo dice, hermano, en Corintios: cada uno dé conforme Dios puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cómo Dios desea que demos, hermanos? ¿Cómo dice el texto? Que demos con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Ahí está la clave, hermanos. Pero ¿cómo, hermanos, muchas veces las personas dan con generosidad o con dolor? Se tiene que dar con generosidad sin dolerse, hermanos. Hermanos, luego también encontramos en Éxodo, hermanos, Éxodo 23. ¿Estamos contentos, hermanos? Sí. ¿Le gusta estudiar la palabra de Dios? Aleluya, qué bueno, ¿verdad? Éxodo 23, verso 10 al 11, hermanos, nos dice lo siguiente. Escuche bien: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas al 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu siervo y el extranjero. Hermanos, si nosotros vemos, se dejaba para los pobres. ¿Para qué? Para que coman. En la ley de Moisés, hermanos, no había que recoger todo y dejar ahí.
¿Y qué mujer en la Biblia comió de eso, hermanos? Ruth comió de eso, hermanos. Y esto demanda a Dios, hermano, y por eso Dios les demanda ser generosos a este pueblo. Pero este pueblo, hermanos, era infiel. Ellos ayunaban para limpiarse, hermanos, pero sus manos, dice Isaías, estaban manchadas de sangre, hermanos. Luego, hermanos, Isaías 58, verso 7, hermanos, ¿quién me lo lee? Para que podamos participar. Isaías 57, verso 7. Isaías 58, verso 7. Ay, disculpe, hermano. Los ojos que casi no funcionan. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amén. ¿Escuchó, hermanos? Luego, hermanas, si me hace el favor, vaya a Lucas 6 y lea el verso 36 y luego el 38. Lucas 6, versos 36 y luego el 38. Sed pues misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso. Dar y se os dará, medida buena, apretada, revenida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, vos volverán a medir. Amén. Hermanos, Dios desea que demos por misericordia. Y esto, hermanos, yo no lo hago para ser discípulo, sino, hermano, ¿por qué lo hacemos? Porque somos discípulos. Qué diferencia, ¿verdad? No lo hacemos para llegar a ser discípulos, hermanos, porque esa no es la motivación. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Porque somos generosos. Porque somos cristianos, hermanos. Por eso somos diferentes, por eso somos misericordiosos. Le he dicho, hermanos, el domingo pasado, ¿verdad? Que las aves, el perico es verde. ¿Por qué, hermano? Porque es verde, porque le hace como perico. Igual el gato, hermanos, él tiene todas las características de ser gato. ¿Por qué los cristianos, hermanos, somos misericordiosos y por qué perdonamos a nuestros hermanos? Porque somos cristianos. Por eso, hermanos, porque somos discípulos del Señor, porque soy un verdadero adorador. He ahí, hermano, cuando soy un verdadero adorador, porque estoy viviendo la palabra, hermanos, estoy guardando la palabra. Hermanos, no podemos ser fríos e indiferentes. El corazón del discípulo, hermano, es diferente. Estamos no podemos ser así, hermanos. Así no debemos malentender la misericordia. Tampoco, hermanos, es que nosotros, hermanos, digamos, bueno, ¿verdad? Pobrecito, el vicioso, el alcohólico. Hermanos, si usted le da a un alcohólico $1, ¿usted cree que lo va a ocupar para ir a comprar tortillas? Lo va a ocupar, hermano, para seguirse haciendo daño. Hermanos, no debemos malentender tampoco la misericordia. ¿Verdad? Él está hablando de los hermanos, de aquellos hermanos que están necesitados, aquellos que están enfermos, aquellos hermanos que necesitan de sus hermanos. Entonces, dar, hermano, es más allá que solo dinero. Hermano, cuando usted agarra su teléfono y le llama a un hermano que ya tiene tiempo de venir, es porque usted lo ama. Y usted se está entregando, usted le ha entregado su corazón, su confianza a ese hermano, ¿verdad? De cuidarnos a nosotros mismos, de apoyarnos en todo, hermano. Todo eso lo hago por amor al prójimo. Vemos, hermano, que esa es la verdadera caridad y la misericordia. La hipocresía, hermano, siempre querrá llamar la atención. El hipócrita siempre querrá ser el foco de todo, y todo para ser alabado. Por eso dice, hermanos, que mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
para que tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego el Señor dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, no hay problema orar de pie, pero ¿cómo estas personas oraban, hermanos? Oraciones vanas, repetitivas, oraciones, hermano, que no ayudaban, que no edificaban. Imagínense, hermano, estar usted parado ahí donde usted está y allá está el hermano, y yo digo, Señor, ayúdame a no ser como ese joven que está ahí. Quiero ser mejor, Señor, que él. Mira, él es pecador, él es esto y lo otro. Hermano, no es esa la manera. No es esa la manera en que el Señor nos está pidiendo que nosotros oremos. El Señor nos está dando, hermanos, a entender cómo nosotros, amados hermanos, debemos orar. ¿Y cómo, hermanos, debemos orar? Bueno, hermanos, nos lo dice aquí. Los hipócritas oraban en las esquinas de las calles, en las sinagogas, en los lugares públicos donde podían ser vistos. Pero el problema, hermano, no era el lugar, sino el propósito. ¿Para qué? Para ser visto. Miren, hermano, cómo ora. Tiene como 5 horas ahí. Miren cómo levanta sus manos. Hermano, ese hermano está demostrando una actitud que es superior a todos ustedes. Es para ser visto, hermano, por los hombres. Y el Señor, hermanos, está diciendo que cuando oremos, hermanos, no sea de esa manera. Para ser vistos, hablan con Dios, pero su verdadero Dios es la opinión pública, hermanos. Eso les importa, que les aplaudan, que digan, wow, qué hombre, cómo ora, qué terrible, cómo él ora. Pero el Señor está diciendo cuál es la oración verdadera. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, hermanos, donde usted tiene intimidad, donde usted está, hermanos, ahí, ¿verdad? Es verdad, hermanos, aquí en la casa de oración, aquí todos nos vemos. Aquí todos oramos, ya sea de pie, sentados, algunos se hincan, hermanos. Pero cuando estemos, hermanos, nosotros y no queremos que la aprobación de los demás, dice, entra en tu aposento. La oración verdadera es íntima, hermanos. Lo que hacemos a solas revela, hermanos, quiénes somos realmente. Luego, hermanos, dice la vanidad de las repeticiones. El Señor dice, hermanos, orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros. ¿Qué dice, hermanos? Pidáis. La vanidad de las repeticiones. Aquellas oraciones, hermanos, que de verdad las personas quieren impresionar. Algunos hermanos se ponen a gritar. Algunos hermanos se ponen a llorar, ¿verdad? Y aquel que quizás está, Señor, sé propicio de mí, Señor, perdóname porque soy pecador. Ay, hermanos, miren mi orar, pues. Hermano, qué terrible, ¿verdad? Usar vanas repeticiones. Dios, hermano, no es movido por fórmulas ni elocuencias, hermano. Él ya conoce cuáles son nuestras necesidades. Recordemos, hermano, que Dios es soberano. Dios tiene el control, hermano, de su vida y mi vida. Su vida está en las manos del Señor. Luego, hermanos, el Señor da el modelo correcto de la oración, del verso 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, esta es la oración modelo. La oración, hermanos, es un rogar a Dios, es una súplica. Pero no veo, usted ve, hermano, que el Señor le está diciendo: mira, pedí por esto, por lo otro, solo para nosotros. Si usted observa el texto, hermanos, el Señor está dando indicaciones claras. Y Él está diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, que
está diciendo, hermanos, y empezamos santificando a Dios. Dios es cercano y soberano, santificado sea tu nombre. Comienza adorando, hermanos, a Dios. Venga tu reino. ¿Cuántos quieren que Cristo venga, hermanos? Hermanos, ¿usted está esperando la venida de Cristo? Pues está diciendo, venga tu reino. Un deseo, hermanos, de la justicia de Dios. Un deseo, hermanos, que Cristo reine para siempre, que las cosas sean restauradas, hermanos. Luego Él dice, hágase tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Pero sí declaro que le dijo al Señor. Cuando un cantante, hermano, que partió con el Señor, estaba muy enfermo de cáncer y estaban orando por él. Señor, no aceptamos un no por respuesta. Y sabe que ella aún, hermano, sigue haciendo chiste de eso. Tiene sus empresas, se jacta de que es una mujer exitosa y dice, siempre no acepto un no de Dios. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Hágase tu voluntad. Muchas veces, hermano, Dios no va a responder en el momento deseado. Muchas veces quizás Dios, hermano, no es la voluntad de Él sanar a un individuo, a una persona, no es la voluntad de Él darle algo, hermanos, a esa persona. Y debemos, hermano, aceptar la voluntad de Dios, no enojarnos. Pero cuando nosotros nos enojamos, nos entristecemos, nos frustramos, le estamos diciendo, Señor, yo no acepto tu voluntad. Hermano, aceptamos la voluntad de Dios. Debemos aceptarla, hermanos, porque Él es Dios. Y Él está diciendo, hágase tu voluntad. Vemos un ejemplo de Cristo, hermano, cuando estaba a horas, hermano, de su martirio. Le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Jesús estaba afligido, hermanos, y más que nosotros estaban dormidos en lugar de estar orando, hermanos, ayudándole a orar. Y Él le dice, ni una hora podéis haber velado y orado conmigo. Y dice, hermano, que tanto era, hermanos, lo que su cuerpo sentía, hermano, que dice que cayeron de Él, hermanos, como gotas de sangre, hermanos. Imagínense lo que Él sentía, hermanos, de todo el peso, hermanos, del pecado, su pecado, mi pecado, hermanos. Sobre Él fue escarnecido, fue maltratado, hermano. Cristo lo sufrió todo por usted y por mí. Pero fueron unas palabras claves que le dijo, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ve la sumisión. Hermanos, Cristo nos dio el ejemplo. Él es el modelo, hermanos, a seguir. Luego, hermanos, cuando Él estaba en la cruz con sus brazos extendidos, hermanos, Él dice, consumado es. Telestai, ¿verdad, hermanos? El Señor había aceptado el Padre, hermanos, el sacrificio del Hijo. Y tus pecados y mis pecados, hermanos, por más horribles y feos que eran, Cristo, hermanos, nos estaba justificando delante del Padre. Te estaba presentando santo, hermano, delante del Padre. Imagínate, hermano, cuando Él estaba orando y le dice, Señor, aquellos que te van a conocer, que seamos uno. Él está pidiendo, hermanos, la unidad desde ese entonces. Hermano, qué precioso es la obra de Cristo sobre nosotros, ¿verdad? Ve a Cristo, hermanos, como Él, hermanos, obedeció y padeció, hermanos, y en ningún momento Él dijo, los cristianos de este tiempo solo viven desanimados, solo viven peleando. Cristo sabía eso, hermanos. Cristo sabe, hermano, cómo nosotros estamos. Cristo sabe que aún, hermanos, hay campo que debemos recorrer. Cristo sabe que aún hay cosas, hermanos, en nuestra vida que necesitan ser santificadas, que necesitan ser cambiadas, hermano. El Señor sabe, Él nos está moldeando, Él es fiel en eso, hermanos. Él dice en la carta de Filipenses, el apóstol Pablo, que aquel hermano que empezó la buena obra en nosotros la terminará, hermanos. Vamos a ir cambiando, hermanos, porque dependemos ahora de Cristo. Luego, hermanos, Él dice, el pan nuestro de cada día. Dependencia diaria de Dios, hermanos. Hermanos, si tenemos trabajo,
si tenemos negocios, si tenemos emprendimiento, no es, hermano, porque seamos fuertes, no es porque seamos inteligentes, es porque Dios, hermano, lo ha dado para que seamos simplemente administradores de los recursos de Dios. Seamos mayordomos, hermanos, que reconozcamos que dependemos de Dios. ¿Y por qué le fue bien? Porque soy inteligente en el negocio, fíjense. No, hermano, ¿por qué le fue bien? Porque el Señor me ha bendecido, para que yo pueda bendecir a otros. Qué diferencia, ¿verdad, hermano, de ese corazón de un discípulo transformado. No nos metas en tentación. Este es un clamor, hermano, por la santidad. Dios, hermanos, no tienta a nadie, sino que simplemente, hermanos, nos está diciendo, ¿verdad, Señor? Ayúdanos en las situaciones difíciles. Ayúdanos a que podamos salir adelante. Luego, hermanos, y este es el punto más importante. Hermano, estamos enojados con algún hermano. Yo me examino. ¿Usted está enojado con algún hermano? ¿Usted ha tenido algún problema con algún hermano, con el vecino? Pues la oración dice, hermanos, el perdón como evidencia. Y él dice, hermanos, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores, a quienes nos ofenden. Hermanos, el perdón como evidencia de la gracia. Porque si perdonáis, dice a los hombres, el perdón recibido, hermanos, se refleja en el perdón dado. Yo debo perdonar, hermano, ¿por qué? Porque Cristo me perdonó primero. Y pecados terribles que merecía ir al infierno, hermanos. Y ahora, hermanos, a veces nos peleamos, hermanos, porque el hermano no me dio la mano, porque el hermano no me dio privilegio, porque el hermano me habló mal, por esto, por lo otro, hermanos. Hermanos, a veces parecemos niños. No hemos madurado. Aún tenemos necesidad de leche, hermanos. No queremos todavía la comida sólida. Hermano, el Señor nos está diciendo, perdona porque yo te he perdonado. Si tú no perdonas, dice el Señor, yo no te voy a perdonar. Hermano, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a agradar? No, hermano, no le hables, hermano, ni la mano le des, no lo voltee a ver. Pero Cristo dice, perdona. ¿A quién quieres agradar, hermano? ¿A los hombres o a Dios? Es necesario obedecer a los hombres. ¿A quién? A Dios, antes que a los hombres. Hermanos, luego, amados hermanos, vemos el ayuno. El ayuno, hermanos, siempre con una devoción verdadera y siempre con una apariencia. Versos 16 y 18, hermanos. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, ¿qué hará, hermanos? Te recompensará en público. Estos hombres, hermanos, les gustaba andar sucios, con sus rostros demacrados. Ve, hermano, la importancia, ¿verdad?, que debemos ir con una alegría, con una motivación, no reflejando, hermanos, eso. Los fariseos ayunaban, hermanos, 2 veces por semana y lo hacían con un rostro teísta, hermanos, para mostrar su sacrificio espiritual. Imagínense, hermanos, quizás saber cómo se ponían, ¿verdad?, y ponían la cara para que la gente dijera, está en ayuno, un aplauso. Ve, hermano, el hombre siempre, hermano, con sus uñas sucias, quiere escalar, hermanos, y llegar hasta el trono de Dios y si es posible quitar a Dios de él y decir, aquí estoy yo, apláudame, porque yo oro, yo hago 40 días de ayuno y oración. Hermano, qué terrible, ¿verdad? Me decía un pastor, hermanos, amigo mío, de una iglesia aquí por el centro, ¿verdad, hermanos? Que
Y en una ocasión me dice, bueno hermanos, estábamos en el ayuno, me dice, ahí estábamos. Y de repente me dice una persona, me manda una foto, me dice, del pastor y su familia, que eran los músicos, los que mandan, porque esa es su empresa, hermanos. Las iglesias independientes muchas veces así actúan. No hay hermanos quien los esté supervisando, no hay un pastor sobre ellos, hermanos. Hermanos, en la gran villa, hermanos, en un restaurante dándose un gran banquete, y los pobres hermanos allá, hermanos, metidos en la iglesia en ayuno y oración. Ya luego llegaba, hermanos, y solo ustedes vinieron y los otros son aguados. Hermanos, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, hermanos, las motivaciones de los corazones. Decir, creerse, hermano, que eres la evidencia, que eres el gran pastor. Hermano, no son así las cosas. No es para que los hombres vean, no es para robarnos la gloria de Dios. Hermanos, para mostrar su sacrificio espiritual, ellos mostraban su apariencia, era un disfraz, hermano, religioso. Jesús dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. El ayuno verdadero, hermanos, es entre el alma y Dios, es una expresión de humillación, búsqueda y dependencia. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nuestra carne quiere crecer, ¿verdad, hermanos? Más, hermano, cuando el pastor le llama la atención, cuando el pastor muchas veces llama la atención, hermano, a veces, imagínense, hermano, que hay lugares donde al pobre pastor hasta a veces pegarle quiere. Imagínense, hermano, a veces las personas, hermano, cuando el hermano está dando una instrucción, los pastores, hermano, lo que hace la iglesia hoy, hermano, muchas veces es ir en contra de él, como que no amar la disciplina bíblica. O sea, no quieren la reprensión, hermanos. Y ver ese caso especial de Pedro, hermanos, con Ananías. Pedro, hermanos, le puso la disciplina, le dice, tú no has mentido a nosotros. Has mentido a la iglesia y has mentido a Dios. Y Ananías cayó muerto, hermanos. Luego su esposa. Hermanos, la expresión del ayuno es humillación a Dios y dependencia. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, que nosotros, nuestra carne mengua, hermanos, y nuestro espíritu crezca. Necesitamos crecer espiritualmente, hermanos. No podemos estar estáticos, hermanos. O estamos creciendo espiritualmente, o nuestra carne, hermanos, está creciendo. Y si nuestra carne está creciendo, hermanos, nuestra espiritualidad está decreciendo y cada día vamos a ser gobernados por la carne. Ya no vamos a ser regidos por la palabra de Dios, sino que el mundo nos va a decir cómo debemos vivir, hermanos. Y eso es terrible. Eso es terrible. Pero Él dice, tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Hermanos, ¿qué tipo de piedad practicas tú y yo? Jesús no está hablando solo de prácticas, sino de motivaciones. La vida cristiana genuina no necesita reflectores, hermanos, en el escenario. Hermanos, los hipócritas en el tiempo antiguo eran esas personas que eran actores, y más adelante les llaman hipócritas. ¿Por qué, hermano? Porque el actor, ¿qué puede hacer, hermanos? Puede hacer un papel de bueno y también puede hacer un papel de ¿qué? De villano. Puede fingir que te ama y también en otra ocasión, en otra escena, él puede hacer que te odie. Hermanos, la vida cristiana no necesita reflectores, es una vida ante los ojos del Señor. Cristo nos observa, hermanos. Cristo está observando nuestras acciones, amado hermano. ¿Cómo nosotros nos conducimos? Si queremos ser alabados por los hombres, hermanos, queremos ser actores, se ponen una máscara, se actuaban antes, hermanos, en el mundo, el escenario. Eso era, ellos querían brillar. Su obra, su ayuno, su oración, su manera de dar, hermanos, su manera de orar, su manera de hacer el ayuno, una doble intención. Hermanos, Dios nos guarde de eso, de la hipocresía. No te hace, hermano,